Muy buenas tardes y bienvenidos a Cuida tus encías en directo. Cuida tus encías en directo es este espacio en el marco del proyecto de Cuida tus encías de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia. Es un humilde programa de televisión divulgativo sobre las cuestiones que tienen que ver con la salud periodontal, con la salud oral, aquello que nos puede interesar, sobre todo la relación que tiene nuestra boca con el resto de posibles patologías o con nuestro organismo, porque como decimos muchas veces en este espacio, la salud empieza siempre por la boca. Hoy vamos a dedicar un especial con motivo del Día de la Lucha contra el SIDA, que es el 1 de diciembre, y vamos a tener unos minutos a un verdadero experto en esta materia para que nos aborde, para que nos comente, para que nos acerque la relación que pueden tener ambas patologías. Yo antes quiero recordarles que tienen toda la información en la página web Cuida tus encías, como ven aquí, cuidatusencías.es, permanentemente actualizada, con contenidos muy profesionales, periodísticamente hablando y también desde el punto de vista sanitario, fuentes fiables, que en este momento tanto es importante cuando hablamos de salud, ¿no? En los días que corren. Si entran ustedes en la página web de Cuida tus encías, tendrán la opción de suscribirse a la newsletter, muy sencillo, con su email, y podrán recibir la información de forma puntual. Yo les decía que hoy vamos a hablar del SIDA, vamos a hablar de la relación con la salud oral y lo vamos a hacer con unos datos que están encima de la mesa. Me van a permitir unos minutos, unos segundos, mejor dicho, para que les explique. Son datos extraídos del último informe de ONU-SIDA. Hoy, en la actualidad, casi 40 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. Son cifras todavía impactantes, sería algo similar a nuestro país, ¿no? Los habitantes de nuestro país. 1,5 millones de esas personas contrajeron la infección, curiosamente, el año pasado, en el año 2020, en un año de pandemia, reclutado. Bueno, pues está todavía la incidencia, así como que 680.000 personas fallecieron a causa de esta enfermedad también en el año 2020. Es más de medio millón de personas, lo que nos hace una idea de que efectivamente esta enfermedad todavía está presente, aunque se hable menos de ello. De hecho, casi 80 millones de personas han contraído esta infección del VIH, del SIDA, desde que en el año 81-82 se diera por descubierta, ¿no? Este virus que, bueno, tantos titulares acaparó, tantas portadas de periódico, recordarán conmigo aquellos casos famosos, ¿no? Freddie Mercury, Magic Johnson, algunos con trágico final, como el del cantante de Queen, otros no. En fin, mucha información y parece que nos hemos olvidado. Es verdad que la pandemia también ha hecho mucho por esto, pero la realidad es esta. Así que hoy en día, sobre todo en un día como el de hoy, 1 de diciembre, hablar del VIH, del SIDA, no es baladí. Y lo vamos a hacer en los próximos minutos con el profesor Geirán González. Apreciado Geirán, muy buenas tardes. Bienvenido a Cuida tus encías en directo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación de hablar sobre esta enfermedad tan relevante a nivel global. Es un placer tenerle o tenerte, permíteme que te tutee, es un placer tenerte con nosotros hoy en Cuida tus encías para hablar de la salud oral y de la relación que tiene con el VIH. Sé que has hecho un esfuerzo por estar con nosotros, agenda muy completa, así que desde la Fundación muchísimas gracias. Nada, hombre, gracias a vosotros. Yo encantado siempre de hablar de salud oral y sobre todo de su impacto a nivel sistémico y de la importancia que tiene la salud oral en el beneficio no solamente de in situ de la cavidad oral, sino también de manera holística del paciente, porque es importantísimo y sobre todo ya veremos cómo es importante el diagnóstico precoz del VIH, del SIDA en este caso, como también de las enfermedades a nivel sistémico. Voy a empezar por la primera. ¿Son los problemas bucodentales y más concreto los problemas que tienen las encías una patología asociada al VIH? Sí, en este caso el VIH produce, como sabéis, una inmunodeficiencia que provoca que el paciente tenga unas defensas bastante bajas. En este caso, estos pacientes son más dados a tener una susceptibilidad aumentada a tener problemas de las encías, en este caso de la periodontitis. También son pacientes que además tienen una alta prevalencia de cierto tipo de enfermedades periodontales llamadas enfermedades periodontales necrosantes, que son bastante dolorosas y que tienen una alta incidencia, además de dolor para de encías por parte de sus pacientes. Por tanto, es Preparando. importantísimo. Sí, Perdón, sí, perdón. dime, dime. No, sigue, por favor. Te he interrumpido.
No, entonces es importantísimo en este caso porque diagnosticar este tipo de enfermedades periodontales necrosantes en este tipo de pacientes nos guían un poquito en el pronóstico y sobre todo el diagnóstico precoz en estos pacientes. Y hay artículos además publicados en el que tanto las enfermedades periodontales necrosantes, en este caso, como también el eritema gingival lineal, son manifestaciones tempranas, en este caso del VIH a nivel oral, y que nos ayudarían a diagnosticar de manera precoz a nuestros pacientes, que al diagnosticarlo de manera precoz también nos ayuda a tratarlo de mejor manera. Ya como comentábamos en este caso Freddie Mercury, pues Freddie Mercury tuvo ya un diagnóstico tardío y por ello en estadios más avanzados, en este caso del VIH, antiguamente se diagnosticaba en el sarcoma de Kaposi, que el sarcoma de Kaposi es un tumor eh, maligno de la cavidad oral que es característico del VIH y se diagnostica solamente a nivel oral y ya te da en este caso, o te guía tu diagnóstico de que tienes un VIH bastante avanzado y prácticamente intratable antiguamente. Hoy en día prácticamente ya no vemos el sarcoma de Kaposi a nivel oral, afortunadamente, solamente en pacientes que tienen VIH en África, mayormente es donde sigue quizás ese diagnóstico de sarcoma de Kaposi, pero no en el primer mundo en este caso, lo cual nos deja un panorama completamente distinto. Subrayo de tu primera intervención, si me lo permites, Geirán, por tanto, que la boca vuelve a ser ese termómetro indicativo de que puede haber problemas, en este caso concreto de lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Yo, o sea, es decir, yo no sé qué se tenía antiguamente de que la boca era separado del cuerpo. Ya no solo por los dentistas, sino también por los médicos. Y te encuentras distintas, ya no solo con el VIH, sino con otras enfermedades en el que la boca se ha apartado en el tratamiento de nuestros pacientes y son cruciales en el diagnóstico precoz y en el manejo de pacientes a nivel sistémico. Y sobre todo en este caso, por ejemplo, ya yendo un poquito más allá, en el VIH, pacientes que ya hoy en día están con antirretrovirales, el control de la inflamación de las encías nos ayudan a mejorar no solamente la calidad de vida de nuestros pacientes, sino de cómo más o menos va ese tratamiento antirretroviral de los pacientes con VIH. Por tanto, mirar la boca nos puede intentar guiar cómo va ese paciente controlado de su enfermedad. Entonces, eso es importantísimo, ya no solo el VIH, sino también muchas más patologías, pero tendríamos que estar hablando aquí 5 horas para un poquito abordar muchas patologías. Como mínimo. Nos quedan muchos cuidas tus encías, si Dios quiere, por hacer, porque efectivamente esa relación es muy bidireccional, ¿no? Preparando esta entrevista, Geirán, me ha llamado poderosamente la atención la forma en la que se manifiesta, quizás yo hablaría de agresivo, ¿no? ¿De qué forma tan agresiva se manifiestan esas patologías en las encías cuando hay, evidentemente, esta situación virológica de la que hablábamos? ¿Por qué ocurre esto? Sí, esto es básicamente por esa inmunodeficiencia. Es decir, ten en cuenta que esa manifestación tenemos en este caso distintos tipos de periodontitis, pero la periodontitis o enfermedades periodontales necrosantes, que son bastante frecuentes en pacientes con VIH, son en periodontitis bastante avanzadas, que destruyen bastante hueso de manera muy rápida y que además lo que hacen es producir unas secuelas en la boca bastante llamativas. Si ves en internet, si vas a buscar el tema de enfermedades periodontales necrosantes o lo que antiguamente se llamaba gingivitis úlcero-necrotizante o periodontitis úlcero-necrotizante, son grandes destrucciones de hueso y de encía alrededor de la boca que además lo que te notas básicamente son como huecos o lesiones en sacabocados entre los dientes, en lo que llamaríamos papilas, que se pierden esas papilas, esas zonas triangulares de encía se pierden completamente y además duelen muchísimo. Son bastante frecuentes en la gingivitis ulceronecrotizante o necrosante, hoy en día se llama así, en estudiantes después de exámenes, porque son épocas de estrés, donde tienes una bajada de defensas, es bastante frecuente, pero claro, no con tanta extensión como en pacientes con VIH debido a esa deficiencia del sistema inmune que presentan estos pacientes. Por eso es tan llamativo y la destrucción es tan extensa.
Ujú. ¿Qué signos pueden ser alarmantes? Antes hablábamos de la prevención, ¿no? ¿Qué signos en nuestras encías podemos decirles ahora a nuestros espectadores que nos tienen que llamar la atención ante una situación delicada y por la que tendríamos que ir muy rápido a nuestro periodoncista? Bueno, es lo que hablaba hace un segundo, es esas lesiones en sacabocados donde pierdes directamente las papilas, mucho dolor de las encías, muchísimo sangrado, es decir, que solamente pues comiendo cualquier, pues por ejemplo, pan, de repente te empiezan a sangrar a las encías de manera muy profusa. Mucho dolor, no se te quita, incluso te puede dar fiebre, por ejemplo. eh, Supuración, mal olor, halitosis en este caso. Todo ese tipo de signos de mucho dolor, sobre todo el dolor, lo más frecuente es el dolor extenso de encías. Es el paciente que te viene rabiando de dolor, que no se puede cepillar, que de repente se mete un cepillo y dice, es que me duele al cepillarme de manera, que es que, vamos, es como si fuera un dolor de cabeza, pero de encías. Es muy extenso, los pacientes se quejan muchísimos y por eso tienes que acudir a tu periodoncista. Y evidentemente eso es una señal de que está pasando algo. Vamos a ponernos en Efectivamente. el papel de una persona que tiene el VIH, una persona que, bueno, está tratada. ¿Hasta qué punto es importante la higiene dental para esta persona? No, es importantísimo. Ten en cuenta que, como decía anteriormente, los pacientes con VIH tienen esa propensión. Si está bien tratado, lógicamente, pues esos antirretrovirales hacen que no tengas tan bajada defensas y, por tanto, tengas una manifestación menos efusiva de la periodontitis. Pero sigues teniendo inflamación. Por tanto, más o menos, si estos pacientes, si ven que tienen sangrado de encías, pues deberían acudir de manera regular a su periodoncista para contener esa inflamación. ¿Por qué? Porque también podría ser un signo de que ese tratamiento antirretroviral no sea tan efectivo y, por tanto, que tendrías que derivar a tu internista para quizás buscar otro tratamiento un poquito más eficaz o intentar hacer, por ejemplo, una analítica para ver cómo andas de linfocitos y de monocitos y demás y ver cómo tienes de controlada esa enfermedad. Por tanto, las encías van a ser siempre como un chivato. Básicamente, te van a chivar un poquito de cómo vas con tu enfermedad, de cómo puedes ir de controlado, en este caso con tu VIH, y por tanto, para mí parece crucial. En este caso, me vas a permitir que vuelva a recordar que cuando una encía sangre, no lo den por normal. No es normal, algo está pasando, Mm, ¿no? En las No, encías se manifiestan yo tengo muchas uno. cosas, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy claro. Es decir, tú imagínate que tienes el dedo meñique inflamado, sangrando. ¿Es normal que tengas el dedo inflamado? No. ¿Es normal que te sangre el dedo? No. Por tanto, las encías tampoco es normal que sangren. Por eso digo que siempre es lo mismo. El sangrado, el dolor, la inflamación en cualquier parte del cuerpo, ya sea boca, sea un pie, sea una rodilla, sea un codo, no va a ser algo normal. Es algo patológico y por tanto hay que diagnosticarlo y hay que tratarlo para evitarlo. Porque cualquier inflamación, cualquier dolor, cualquier sangrado, cualquier otro tipo de patología puede tener cierta repercusión en cualquier otro lado. O sea, ya sea, pues, por ejemplo, pues, lo del sarcoma de Kaposi. Si tengo un bulto en el paladar, roso vinoso, ¿es normal? No. Pues no es normal. Te lo diagnostica, oiga, que esto es algo serio. Pues usted tiene un VIH y además tiene un sarcoma de Kaposi que hay que intervenir de manera urgente. Quiero decir que es importantísimo, no solamente a nivel sistémico, sino también a nivel oral, porque siempre va a ser un chivato, siempre. Y no de eso, pues no somatizar, en este caso, el sangrado como algo normal, sino es algo patológico. Siempre digo que es algo patológico y por tanto hay que diagnosticarlo y tratarlo. Más allá de, seguimos hablando en clave de persona con VIH, persona con SIDA. Más allá de un diagnóstico, de que mantengamos nuestra higiene, de que vayamos oral, de que vayamos evidentemente mínimo una vez al periodoncista, al profesional sanitario al año, ¿qué otras herramientas, qué otros consejos, qué otros tratamientos están al alcance de los profesionales sanitarios en estos momentos? A ver, ya estamos hablando ya desde hace rato para dejarlo claro de prevención. O sea, hoy en día
creo que en la sanidad pública, ya sea oral o de manera global, tenemos que hablar siempre en clave de prevención, ¿de acuerdo? Evidentemente, si no tenemos sangrado y si no tenemos nada en la boca, ya estamos previniendo que tengamos enfermedades periodontales o que tengamos un mal control, en este caso, del VIH. En este caso. Por tanto, ya es fundamental. Yo voy a remarcar que no solo una vez al año, yo diría que los pacientes con VIH deberían ir un poquito más frecuentemente al periodoncista para controlar sus encías, eso por ahí. Por otro lado, el paciente con VIH en casa, lógicamente, tiene que tener una higiene muy exquisita, ¿de acuerdo? Para controlar la inflamación, dado que tienen bastante propensión a que se le inflamen las encías. Por tanto, un correcto lavado de las encías, ya sea con cepillo manual o cepillo eléctrico. Yo a día de hoy a todos mis pacientes, independientemente tengan VIH o no, me da igual, yo no distingo, les digo que utilicen cepillo eléctrico. ¿Por qué? Porque se ha demostrado su eficacia en este caso en el control de placa, en el control de la inflamación y incluso ya en estudios a largo plazo, a más de 11 años, se ha visto que retiene más dientes, ¿vale? Por otro lado, también es importantísimo la higiene interdental. El cepillo manual o eléctrico no tiene la capacidad de lavar el 100% entre los dientes. Por eso hay dispositivos interdentales como los cepillos interdentales o los palillos interdentales que tienen la punta de silicona que son eficaces en esa remoción de placa y cálculo y de inflamación a nivel interdental. Ten en cuenta que a pesar de que nos cepillemos muy bien, el 50% de la placa se queda entre los dientes. Por tanto, es además lo que va a producir mayor inflamación. Por tanto, la utilización de estos dispositivos es fundamental para el control de esta inflamación y para el control de la placa. Por tanto, yo les aconsejaría a todos los pacientes que tengan VIH un correcto lavado con cepillo manual o eléctrico, mejor cepillo eléctrico en este caso, que tenga una tecnología oscilante rotacional, es decir, que hacen este movimiento de dentro hacia afuera, gira y de dentro hacia afuera. Es oscilante rotacional. Son los mejores del mercado en este caso. Me da igual la marca, pero tienen que utilizar ese. Por otro lado, los cepillos interdentales o los palillos interdentales tienen que utilizarlos también mínimo 2 veces al día. Es decir, el cepillado 3 veces al día después de las comidas y antes del cepillado manual siempre hay que utilizar el cepillado interdental. Antes hablábamos un poquito, antiguamente decíamos que pedían el cepillado y luego el cepillado interdental. No, hoy en día sabemos que primero hay que cepillar entre los dientes con el cepillo interdental o con el palillo interdental y luego el correcto cepillado con el cepillado manual. Pues esto, los cepillos interdentales 2 veces al día y el cepillado manual o eléctrico 3 veces al día. Con esto, ¿qué conseguimos? Que controlemos la inflamación, controlemos también los depósitos de placa y cálculo y a su vez también evitemos caries, en este caso que también son importantísimas. Estamos hablando de una patología que tiene más de 40 años. Yo decía al principio que, bueno, socialmente le dimos mucha importancia, luego nos relajamos, pero en los centros de salud, como son las clínicas dentales, los protocolos están muy claros, están muy definidos. ¿Cuál es ese protocolo para evitar la transmisión? ¿Cómo se trabaja en los centros de salud para evitar que la transmisión siga propagándose? Bueno, en este caso ya sabemos que sobre todo a nivel de clínica dental, pues básicamente era a través de contacto de sangre o en este caso fluidos con la propia sangre del siguiente individuo o fluidos del siguiente individuo. Entonces, tendríamos que evitar pinchazos, etcétera, etcétera. Pues utilizaríamos doble guante, pues la esterilización del material es fundamental, que lo hacemos de manera regular. Hoy, como estamos en un mundo COVID, básicamente pues estamos doblando en este caso los hábitos de higiene, los hábitos también de protección, completamente pues en este caso con batas estériles, guantes estériles, pantallas, pero antiguamente lo que hacíamos sobre todo era doble guante, protección a nivel de cara y evitar lógicamente el manejo de instrumental, pues no pincharse, no tocarse con todo el material y para el paciente lógicamente pues todo estéril. Pero eso es de manera regular, lo utilizamos de manera regular porque antiguamente sí no nos poníamos guantes, pero hoy en día tenemos que tener una esterilidad absoluta e impoluta en las clínicas dentales. Ha cambiado mucho, ¿no? El tratamiento que se hacía a los pacientes, ¿no? La gestión que se hacía de los pacientes con la llegada hace 40 años de esta patología al día de hoy, ¿no? Aparte del COVID. Bueno,
Yo recuerdo antiguamente cuando iba al ortodoncista, ya esto ya hacía bastantes años, que el ortodoncista ni siquiera se ponía guantes, o sea, además cogía el material en una cuba que tenía pues un líquido tal, lo cogía con las manos, se las lavaba lógicamente, pero sin guantes, es decir, que era curioso. Claro, hoy en día, pues con todo este tipo de enfermedades, lógicamente no distinguimos entre pacientes, lo hacemos de manera regular para todos igual, lógicamente, porque creemos que es lo correcto desde el punto de vista de tratamiento de un paciente. Entonces, todo estéril, con esterilización del gabinete, lógicamente desinfección completamente del gabinete por cada paciente. Y creo que esa es la línea que seguimos y, por tanto, incluso con el COVID, las clínicas dentales siguen siendo un centro de baja transmisión, incluso por eso incluso en ámbito COVID. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, recojan esta información también y ténganla muy clara. Si ustedes van a algún centro sanitario y no están esas medidas, duden, desconfíen. No pasa, habitualmente, ya decimos que no pasa. Una última pregunta, Geirán. ¿Una boca sana puede impedir una transmisión de una enfermedad sexual como es la del SIDA, por ejemplo? Claro, ten en cuenta en este caso, lógicamente, una boca que no sangra, una boca que prácticamente esté sana, por saliva el riesgo de transmisión es menor, ¿de acuerdo? Ujú, ¿Por qué? Porque tu ujú. saliva no tiene sangre. Un paciente con las encías inflamadas, lógicamente, va a tener sangrado y, por tanto, inflamación. Y, por tanto, ese paciente va a tener mayor riesgo de transmisión a través de esa boca. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que siempre es, en este caso, pensando sobre todo en el sangrado, que es la vía más de alto riesgo, en este caso, de transmisión. Por eso es importantísimo tener una boca sana, ¿de acuerdo? Por la transmisión, aunque también sobre todo para el beneficio del paciente con VIH, que el beneficio de una boca sana es importantísimo. Yo creo que se valora muy poco hoy en día y creo que es crucial para todos los pacientes. Geirán, hemos llegado al final, pero igual nos hemos dejado algún tema en la chistera o no hemos repasado alguno. A mí me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen final, un minutillo, y nos quedáramos con los mensajes claves que, en tu opinión y tus consejos, nuestra audiencia debe recordar. Bueno, un poquito haciendo de resumen, recordar que los pacientes con VIH, lógicamente por su inmunodeficiencia, van a tener unas mayores probabilidades de tener enfermedades de las encías, en este caso de periodontitis sobre todo, y de enfermedades periodontales necrosantes. Que la boca siempre, cuando tenemos inflamación, en este caso los pacientes de VIH, van a ser un indicador de que algo no va tan bien. Por tanto, verse tu boca, intentar autodiagnosticarte para acudir al profesional adecuado es importantísimo, y también que esto va a ayudar al control de tu VIH. Ujú. ¿Cómo controlamos también, cómo prevenimos en las enfermedades de las encías en pacientes con un VIH? Pues ya lo hemos dicho, básicamente con una higiene en casa con el cepillo manual o eléctrico 3 veces al día y cepillado interdental 2 veces al día como mínimo. A su vez, recordar que la boca está interconectada con el cuerpo. Por tanto, ya no solo con el VIH, la boca es el chivato de cualquier tipo de enfermedad. Y la boca, si la cuidas, va a evitar que tengas cualquier tipo de complicación que puedas tener en tu enfermedad, en este caso el VIH. Por tanto, yo lo resumiría de la siguiente manera. Si cuidas tu boca, cuidas tu salud y cuidas tu enfermedad. Y por tanto vas a vivir muchísimos más años con una gran calidad de vida y por tanto, que esto es lo que tenemos que tener en cuenta, vamos a ser mucho más felices. Y con esto yo creo que terminaría por resumir todo. Está todo dicho, Geirán, hay que cuidarse. Te agradezco muchísimo en nombre de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y del proyecto Cuida tus encías que hayas estado un ratito con nosotros compartiendo tu sabiduría y dándonos estos grandes consejos. Nada, muchísimas gracias por vuestra invitación. Aquí estoy para lo que necesitéis y ya os digo, yo desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de la salud oral y sistémica de nuestros pacientes, estoy encantado de hablar porque me encanta este tema. Me gusta intentar concienciar a nuestros pacientes de la importancia de la boca en nuestro organismo, y creo que esta función del periodoncista y del dentista a nivel holístico
creo que es fundamental para una prevención integral de las patologías que puedan tener nuestros pacientes. Absolutamente de acuerdo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente y buenas noches. Muy buenas noches. Con los maravillosos consejos de Geirán González nos quedamos. Volveremos el mes que viene con un nuevo directo en Cuida tus encías, con un nuevo tema que abordar desde el punto de vista de origen en nuestras encías, en nuestra boca, en la salud de nuestra boca, porque hay que cuidarla, como nos decía Geirán, para seguir siendo felices, que al final es de lo que se trata en el ratito que nos toca vivir en este mundo. Les deseo lo mejor, les mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto.